Muy buenos días, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2 y hoy nos corresponde el versículo 18 y 19. Estamos comenzando hoy el mensaje de la cuarta iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor. Nos corresponde hoy la introducción a la iglesia de Tiatira. Hemos estudiado ya el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna y el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y hoy nos corresponde introducir el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hemos ido avanzando, parecía que despacio, pero realmente vamos rápidamente. Y ya estamos en la mitad de estos mensajes a las iglesias y todos los que hemos estado atentos hemos visto nuestro gran aprendizaje de la palabra del Señor, en cómo cada parte del mensaje y cada detalle de esos mensajes tiene un propósito especial en el plan de Dios para enseñarlos. Apocalipsis 2, 18 y 19 dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia, tu perseverancia. El título que yo le he puesto a la predicación de hoy es, a través de una pregunta, y es: ¿conoce al Hijo de Dios? Y quiero que meditemos en ese título a la luz de esos dos textos bíblicos para que podamos comprender cuál es la presentación que el Señor Jesucristo hace para la iglesia de Tiatira. Tiatira, como todas las otras ciudades que hemos visto, era una ciudad importante de Asia Menor, que hacía parte como de ese círculo de ciudades donde habían rutas comerciales y había importante intercambio también entre ellas. Tiatira es una ciudad que queda más o menos a unos 65 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Pérgamo fue la ciudad anterior. Mientras Pérgamo y Sardis y Éfeso eran ciudades muy importantes a nivel político y a nivel económico, realmente Tiatira es una ciudad importante por su industria. La importancia de Tiatira no es ni política ni es académica, sino la importancia de Tiatira es por su comercio. Es una ciudad muy importante en el comercio. Es la base de grandes fábricas y grandes obras de artesanato. Es una ciudad donde hay industrias de todo, ¿sí? Era una ciudad donde había industria de panadería, de textiles, de tintura, de bronce, había industria de lana, de lino, de oro, de muchísimas cosas se producía y se fabricaba. Y era muy importante por eso. Ahora, Tiatira también, además de su industria, era muy importante porque cada industria tenía un gremio. Parece ser que la base de los sindicatos en ese periodo surge de estas ciudades, como la ciudad de Tiatira. Tiatira no solamente producía una buena renglón de la economía en cuanto a la industria, sino que también cada área del trabajo tenía su propio gremio. Entonces vamos a imaginarnos que había un gremio de los que trabajaban el oro, había un gremio de los que trabajaban el bronce, otro gremio de los que trabajaban los textiles, otro en la panadería y así sucesivamente. Cada persona que quería trabajar en un área de la industria debía inmediatamente hacer parte de ese gremio. Si no hacía parte de ese gremio y todas las estipulaciones gremiales de la área de esa industria, no se podía trabajar. Entonces era una ciudad muy importante, muy organizada. Cada área del trabajo tenía su propio gremio, tenían sus propios códigos de trabajo. Los gremios buscaban el bienestar común de los empleados, los gremios buscaban que hubiera competencia leal entre las industrias y los gremios velaban por los derechos de los trabajadores. Importante los gremios, ¿cierto? Nosotros vivimos en un país donde a lo largo de la historia ha habido muchos gremios, muchos sindicatos. Pero ¿saben qué cosa había implícita en esos gremios? Que una persona cuando participaba en ese gremio, inmediatamente tenía que adorar al patrón de ese gremio. Entonces, cada área de la industria tenía un patrono, parecido a nuestro país, ¿cierto? Que cada ciudad tiene un patrono, y los conductores tienen un patrono, y los profesores tienen otro patrono, y los empresarios tienen otro. Así sucedía en Tiatira. En Tiatira los panaderos tenían un patrón, ¿sí? El dios del pan. Los del bronce tenían otro patrón.
los que trabajaban el oro también, los textiles también y así sucesivamente. Entonces una vez yo entraba a trabajar en esa empresa, aceptaba las condiciones del gremio, pero eso me implicaba adorar al patrón, que era el jefe pues de ese gremio, de esa empresa, y eso también implicaba cumplir todas las estipulaciones. Y las estipulaciones de todos esos cultos paganos implicaba sacrificar animales en honor a esos dioses, comer alimentos sacrificados a esos dioses, y también implicaba inmoralidad sexual. Tiatira fue una ciudad que se catalogó no solamente por su industria, por su artesanía, sino también por su adoración a dioses paganos. Los dioses principales que adoraban en Tiatira fue el dios Apolo, dios griego, ¿cierto? Y Artemisa, una diosa, ¿sí? Y es importante porque en el mensaje a Tiatira, por primera vez en el libro de Apocalipsis, se va a usar el sustantivo mujer, y se va a usar un nombre propio de una mujer que es Jezabel en este mensaje. Entonces es de mucha importancia la adoración a Artemisa, que era una diosa femenina, porque parte del desarrollo del mensaje era la censura a una práctica o a una adoración de una mujer que tenía mucho protagonismo en la iglesia y que ejercía mucho poder. Había otro dios que era Tírimo, hijo de Zeus, y lo llamaban hijo de Dios. Y en Tiatira también adoraban al César, que era el emperador de turno, o uno de los emperadores de turno. Entonces es importante el mensaje a Tiatira, porque no solo la ciudad tiene una gran riqueza industrial y comercial, y es una ciudad que ama el trabajo. De hecho, Tiatira significa eso, dulce amor al trabajo. ¿Eso qué significa? Que todos los tiatirenses amaban el trabajo. Era una ciudad muy trabajadora, donde no había gente perezosa, donde todos trabajaban arduamente, donde se producía mucho, donde se exportaba mucho y todos los ciudadanos eran reconocidos por su dedicación excesiva al trabajo. Es importante trabajar. Dios delegó el trabajo, Dios nos dejó la responsabilidad de trabajar como un acto de adoración y como un acto también de sobrevivencia. Pero cuando ese trabajo se vuelve esclavizante, o cuando nosotros tenemos el trabajo como un ídolo, pues ya estamos ofendiendo a Dios y debemos arrepentirnos. En Tiatira parece que pasaba un poco eso, que no solamente eran muy trabajadores, sino que el trabajo era lo más apreciado y ellos se sentían orgullosos de decir: somos la ciudad más trabajadora de Asia Menor. Somos la ciudad donde la gente trabaja y produce y exporta, y toda la Asia Menor tiene que ver con nuestros productos, porque todos los productos los fabricamos aquí en esta ciudad. Ustedes saben que aquí en Colombia hay una ciudad que se jacta de ser productora, ¿cierto? De textiles y grandes empresas y todo es made in, esa ciudad, ¿cierto? En esa época todo era made in Tiatira, ¿sí? Todo se hacía en Tiatira y se llevaba para los diferentes lugares. No sé si ustedes recuerdan a una mujer muy famosa que fue la primer creyente europea. La primer cristiana en Europa fue una mujer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lidia. Y Lidia era vendedora de púrpura y Lidia era de Tiatira. Lidia era oriundo de Tiatira y ella comercializaba o era posiblemente representante allá en Europa de esa fábrica, ¿sí?, que se vendía allá, y en Filipos dice la Biblia que ella se convirtió, pero ella comercializaba esos productos que era púrpura. La púrpura era pues un producto que producían en Tiatira, con la cual tenían algunas ropas, algunos textiles, y esa ropa era la ropa real. Solo los ricos se vestían de púrpura. Imagínense que Lidia era una mujer rica y que trabajaba con un producto que solo lo compraban los ricos. Entonces, Tiatira fue una ciudad muy importante por su adoración a dioses paganos, fue muy importante y reconocida por su adoración a una diosa femenina que se llamaba Artemisa, fue muy importante por su producción industrial y artesanal, pero también era muy importante porque Apolo y a Zeus, que los adoraban en esa ciudad, no los llamaban por su nombre, sino que los llamaban hijos de Dios.
Y ese era el título que le daban, vamos a adorar al Hijo de Dios. Entonces miremos cómo se presenta el Señor a esta iglesia en este mensaje. Versículo número 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Y eso es una de las cosas que yo quiero que compartamos en esta mañana. Entonces, la carta de todas las ciudades que hemos visto aquí, la menos importante es Tiatira, pero es la que recibe el mensaje más extenso de todas las 7 iglesias, al que más se le dice. Yo quiero que leamos unos versículos antes de entrar en la primera parte del versículo que nos corresponde hoy. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en Lucas 16:19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿De dónde se producía la púrpura? En Tiatira. ¿Dónde se producía el lino y se comercializaba? En Tiatira. Solo los ricos podían vestirse con esas ropajes. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Está hablando de la gran ramera, que todavía no hemos llegado a estudiar, pero más adelante vamos a estudiar. Muy bien, entonces uno de los títulos más comunes en cuanto a la adoración pagana que se conocía entre todos los tiatirenses era Hijo de Dios. Ese título se le atribuía a deidades paganas, a mitologías griegas o a dioses griegos, se le llamaba Hijo de Dios. Y ustedes y yo sabemos, queridos hermanos, que el título Hijo de Dios es exclusivo de Jesucristo. Recuerden que ya vimos que en la ciudad de Pérgamo se adoraba a unos dioses y se les llamaba a esos dioses el Dios de la sanidad o a otro el Dios redentor, que son títulos exclusivos de Jesucristo u oficios exclusivos de Jesucristo. En Tiatira, el título que le daban a los dioses paganos o algunos de ellos era Hijo de Dios. Y ya nos damos cuenta de las grandes abominaciones, porque esto es una blasfemia. ¿Cómo se le puede llamar Hijo de Dios a un mito o a un Dios falso? El versículo 18 dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Y yo quiero que ustedes recuerden conmigo que en lo que vamos del Apocalipsis, esta es la primera vez que este título se presenta en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuál fue el título que se presentó en el capítulo 1 para referirse a Jesús? Y había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuando Juan ve la visión? Cuando el apóstol Juan ve la visión, dice que escucha una voz muy fuerte, un estruendo, voltea a mirar para ver la voz, no para escucharla, y al ver, dice, ve a uno semejante al Hijo del Hombre y comienza a describirlo. Físicamente lo describe y se refiere a Jesucristo. Pero el título Hijo de Dios no se había mencionado en todo lo que va corrido de este libro. Es la primera vez, Hijo de Dios. Y por eso es tan importante para nosotros que a la iglesia de Tiatira el Señor se presente o Jesús se presente como el Hijo de Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque nosotros sabemos por la Escritura que Jesucristo posee dos naturalezas. Esto en alguna medida es un misterio para nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, posee dos naturalezas. Él es 100% hombre y es 100% Dios. Él es totalmente hombre y Él es totalmente Dios. En el capítulo 1 vimos la descripción de Jesucristo como hombre, como redentor real, humanado, encarnado. Pero a partir de este versículo vamos a comenzar a ver el carácter de Jesucristo como Hijo de Dios, es decir, su divinidad, su deidad. No tiene nada que ver con su corporalidad, sino con su eternidad y con su divinidad como Hijo perfecto y excelente de Dios. Estas dos verdades no las podemos separar. Jesús no es hombre en un sentido y Dios en otro sentido. Jesús es plena y absolutamente Dios y hombre al mismo tiempo. Y lo leímos recientemente en el Catecismo. ¿Cierto? Él es verdadero y absoluto Dios y verdadero y pleno Señor. No es 50-50, no es mitad hombre y mitad Dios,
porque eso sería una herejía, y sería una herejía griega, que la cultura griega es la cuna de todas las herejías, antiguas y modernas. No es esa la verdad del Evangelio. La verdad contundente del Evangelio es que Jesucristo es totalmente hombre y es totalmente Dios. Eso es un misterio. Nosotros, ¿por qué podemos creer esta verdad? Porque Dios nos ha dado fe para creer esa verdad. Y porque la Biblia lo presenta así, lo presenta como una verdad absoluta de nuestro Dios. El Hijo de Dios es el que va a hablar para la iglesia de Tiatira. Ahora, es importante porque esta expresión, el Hijo de Dios, está con un pronombre o un artículo definido. Ahí no dice un Hijo de Dios, ¿cierto? Que sería el pronombre o el artículo indefinido. Un Hijo de Dios. No dice un hijo, sino Él. ¿Y eso qué significa? Que solo hay uno y que ese uno es definido, tiene un pronombre personal claro y contundente, que es singular y que no tiene confusión, como los de Tiatira le atribuían a otros dioses falsos el título Hijo de Dios. Jesús no viene a competir con otros hijos de Dios. No es que Zeus es hijo de Dios o Apolos es hijo de Dios y Jesús es un hijo de Dios más, como algunos dicen, ¿cierto? Bueno, pues todas las religiones conducen al cielo y al fin y al cabo todos creemos en el mismo Dios. No es cierto. Apolos es un dios falso y Zeus es un dios falso. Y era un hijo no de Dios, sino del diablo, al que ellos adoraban. Abominable. Pero Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios. Y por eso allí en nuestras Biblias aparece con un artículo definido y aparece en mayúscula, el Hijo de Dios. Ahora es interesante lo que continúa después de esa coma, y es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Recuerdan que ya analizamos esta expresión en el capítulo 1? En el capítulo 1 analizamos esta expresión, pero no referida al Hijo de Dios, sino referida al Hijo del Hombre. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque esta descripción física del carácter físico y del carácter espiritual del Hijo de Dios, en el capítulo 1 se le atribuye al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús encarnado, a Jesús hecho hombre. Pero en esta oportunidad se le atribuyen las mismas características a Jesús Dios eterno. ¿Y saben por qué es importante? Porque algunos grupos que no tienen la luz plena del Evangelio han dicho que hay dos Jesús, que hay un Jesús encarnado y que hay un Jesús eterno. O que Jesús eterno, Hijo de Dios, no existía como hombre planeado por Dios en su encarnación, sino que Él se convirtió en hombre. Pero no es eso lo que dice la Biblia, ni es eso lo que dicen nuestros documentos históricos. Los documentos históricos dicen que Jesucristo fue engendrado eternamente, y es lo que la Biblia registra, pero que fue manifestado en la historia, no engendrado en la historia, sino engendrado eternamente, pero manifestado o dado a conocer en la historia, es decir, hace 2000 años. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Hijo de Dios es eterno como hombre y el Hijo de Dios es eterno como Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre, eternamente y para siempre, pero manifestado como hombre en la historia de la humanidad. Hace 2000 años Jesús se manifestó, se dio a conocer visiblemente a través de la encarnación, pero no fue a través de la encarnación que Él comenzó a existir, porque Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, es de la misma naturaleza y de la misma esencia del Padre. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Recordemos, queridos hermanos, que esta descripción se dio en el capítulo 1. En el capítulo 1 se presentan grandes características de ese ser que se pasea en medio de los candeleros, pero ahora cada iglesia retoma una de esas características de manera especial. Las características que se presentan para la iglesia de Tiatira es el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Recuerdan que hablamos cuando dijimos sobre la mirada de Dios o la mirada de Jesús? Que realmente no está hablando de unos ojos rojos como una llama, lo cual sería pues imposible de mirar y sería un ser monstruoso, ¿cierto?
cuando vemos en las películas de ciencia ficción o de terror, esos seres con ojos rojos como llama, pues nos produce miedo, ¿sí? Nos produce terror. Y pareciera que esta es la descripción que se hace acá de Jesús. Pero aquí no está describiendo un ser terrorífico, o no está describiendo un ser a través de la ciencia y la ficción. Está describiendo el carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir como ojos como llama de fuego? No está describiendo sino un aspecto del carácter de Jesús. ¿Y cuál será ese aspecto del carácter? La mirada, ¿cierto? Que Jesús es omnisciente, es decir, todo lo conoce. Que la mirada de Jesús escudriña lo más profundo de nuestro ser, y eso es lo que significa esa descripción. Ojos como llama de fuego, es decir, que todo lo discierne. Todo está a la luz de Jesús. Nosotros no podemos ver muchísimas cosas, ni siquiera de lo que hay dentro nuestro. Pero el Señor Jesús todo lo ve porque sus ojos son como llama de fuego, es decir, todo lo ve, su omnipresencia, su omnisciencia, pero también su profundo discernimiento. La luz de los ojos de Dios penetra a lo más profundo y Él discierne todo. Hebreos 4:12 dice que conoce las profundas intenciones del corazón y discierne los tuétanos y escudriña todos los sentimientos guardados nuestros. Los ojos del Señor Jesús se presentan para esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Ahora, ¿por qué es importante esta descripción? Primero, porque describe el carácter de nuestro Señor, que es el carácter de su omnipresencia, el carácter de su omnisciencia, el aspecto del discernimiento profundo de la mirada del Señor, que todo lo escudriña, pero también porque en Tiatira, además de otros ídolos que tenían, porque todas esas ciudades tenían muchos ídolos, ellos fabricaban un ídolo que ellos lo llamaban como el ídolo de un solo ojo, y era el ojo que todo lo ve. Y entonces era un ídolo con un ojo acá en la mitad. Ustedes han visto esas, lo vemos hoy en día en las películas, que es un ojo que hace alusión a un principio gnóstico, que es el principio de la clarividencia, y lo llaman el tercer ojo. ¿Sí han visto que a veces hay personas que se ponen acá una señal en el medio de los ojos, en las frontales? Esa señal es una señal que indica un principio gnóstico de clarividencia, es decir, lo que ellos llaman un centro de poder o de inteligencia, y que aquí estaría el centro magnético donde todo se ve y todo se conoce. Ese es uno de los 7 principios gnósticos clásicos, y recordemos que en Asia Menor y en la cultura griega fue donde floreció el gnosticismo. Entonces ellos, como parte de su adoración a estos dioses paganos, hacían una imagen con un pequeño ojo en la mitad y decían que ese ojo todo lo veía, y adoraban a ese Dios que todo lo ve. Por eso Jesús se presenta para la iglesia de Tiatira como el que tiene no un ojo. ¿Cómo se presenta ahí el sustantivo? En plural. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sí me hago entender lo que está haciendo el Señor? Está contundentemente yendo en contra de este pensamiento gnóstico y de este pensamiento pagano que tenían en ese momento, de un solo ojo que todo lo ve. El Señor Jesús dice: yo soy el que tiene ojos. ¿Y cuántos ojos tiene el Señor? Pues la Biblia dice que humanamente Él nos dio 2 ojos, ¿cierto? Y que los ojos del Señor recorren toda la tierra y sus ojos todo lo ven. Pero no es un ojo haciendo alusión a un pensamiento gnóstico y también rebatiendo un ídolo común de la ciudad de Tiatira, sino haciendo alusión a la presencia de Jesús como Hijo de Dios y como Hijo del hombre, con su mirada que todo lo escudriña. Mientras ellos adoran a uno que tiene un ojo y supuestamente todo lo ve, Jesús dice: yo soy el que todo lo ve, porque mis ojos son los que escudriñan todo. Ahora, esa alusión a unos ojos como llama de fuego, además de hablar de discernimiento profundo, de hablar de omnisciencia y omnipresencia del Señor Jesús, también hace alusión a otra verdad, y es a la justicia de Jesús. La justicia contra todos estos perversos hombres, pecadores, idólatras, paganos,
que adoraban esta cantidad de paganidades o divinidades, y Jesús con sus ojos como llama de fuego todo lo escudriña y lo saca a la luz. ¿Cuál es la segunda descripción que hace sobre el Señor Jesús en este texto? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Recordemos que ya hablamos en el capítulo 1 sobre el bronce bruñido, que sería el bronce refulgente, ¿cierto? O el bronce brillante. Y el bronce hace alusión a un metal fino, ¿cierto? Una aleación muy fina que indica firmeza y estabilidad. Cuando dice que tiene los pies como bronce bruñido, está hablando también de lo refulgente que es Dios, o que es Jesucristo, pero de lo firme y de lo estable que Él es. ¿Los dioses paganos de la ciudad de Tiatira eran estables? No, todo dios pagano es inestable, es fluctuante, no tiene fundamento, pero Jesucristo es firme, estable y contundente. Donde Él está, da firmeza, no solo porque Él es firme en sí mismo, sino porque Él nos da firmeza a nosotros y nos hace estar estables. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor quiere enseñarnos? Por eso el título que tenemos hoy es ¿Conoce al Hijo de Dios? ¿Qué características se nos presentan de Jesucristo hoy a través de este mensaje? Su carácter primero, su carácter profundo de omnisciencia, de justicia y de discernimiento, pero también su carácter de firmeza. Si Jesucristo es firme, ¿qué puede hacer por su iglesia? Hacernos firmes, establecernos y darnos solidez para nosotros no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Cuando no estamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros no somos firmes. Dice la Biblia que somos llevados como hoja que arrebata el viento. ¿Recuerdan la descripción del Salmo 1? Mientras los impíos son como tamo que arrebata el viento, o como hojarasca, o como cáscara que lleva el viento, ¿cómo es el justo? Por la gracia de Dios. Como árbol sembrado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará y permanecerá. Es como un árbol bien cimentado. En Colosenses también dice que los que están en el Señor están arraigados y sobreedificados en el fundamento que es Cristo, a diferencia del impío. Jesús nos enseñó en el Sermón de la Montaña una enseñanza extraordinaria sobre los dos cimientos. Y dice que el que no está cimentado en Cristo, ¿sobre qué está cimentado? Sobre la arena. ¿Y qué pasa el que construye sobre la arena? Construye rápidamente, pero cuando viene la tormenta, cuando vienen los vendavales, cuando vienen las adversidades, dice que su construcción se derrumba y no tiene ninguna permanencia. Pero el que está construido sobre la roca que es Cristo, permanece para siempre. Cuando la Biblia hace esta presentación sobre el carácter de Jesucristo, diciendo que Él no solo tiene ojos para juzgar y para discernir, sino que sus pies son de bronce, nos está hablando de la firmeza de Jesucristo. Es decir, que Él es permanente, firme y estable, inmutable, pero también nos está transmitiendo esa verdad para nosotros. Es decir, todos los que estamos en Jesucristo hemos sido afirmados en Él y nada ni nadie nos puede mover. Y eso es una verdad extraordinariamente hermosa. En la iglesia de Tiatira sucedían muchos fenómenos y hoy vamos a hablar de uno de esos fenómenos. Uno de los fenómenos que había en la iglesia de Tiatira era que todos los creyentes que debían participar o trabajar en las diferentes empresas debían implícitamente asociarse a los gremios o a los sindicatos. Y al asociarse a estos sindicatos, ellos debían en alguna medida negociar sus principios de fe, porque debían adorar los patronos que ellos adoraban y rendir culto a estas divinidades. Si se negaban los creyentes a hacerlo, ¿qué pasaría? No podían trabajar. Y si no trabajaban, pues venía toda la crisis económica, las necesidades, y la iglesia iba a pasar gran amenaza económica. Si los creyentes aceptaban estas disposiciones gremiales, estaban en problemas con Dios. Si no las aceptaban, estaban en problemas con la sociedad civil de Tiatira. Y ellos estaban en un estrecho que muchas veces nosotros estamos. ¿Sí? Cuando tenemos trabajos, cuando hay trabajos que nos exigen compromisos, cuando hay trabajos que no solamente nos dan un horario, sino que nos exigen otro tipo de compromisos. Si usted trabaja acá, tiene que venir los domingos a esto.
o tiene que firmar este compromiso, o tiene que celebrar esto o aquello. Y ya nosotros tenemos que pensar si podemos o no, o debemos aceptar ese trabajo. En Tiatira sucedía eso. Pero el carácter del Señor, que es el que se nos presenta inicialmente, es el carácter del Señor Jesús, firme y seguro e inmutable, y que nos da estabilidad y firmeza. No importa todas las realidades que podamos vivir a nivel de la ciudad o a nivel de nuestro corazón. Si nosotros estamos en Jesucristo, estaremos estables y firmes en Él, y nada ni nadie nos podrá mover. Ese es uno de los mensajes en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 1, 13 y 15 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Y luego en Hebreos 1, 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este texto que estamos leyendo es un texto paralelo de Daniel 10:6. Recuerden que Daniel tuvo una visión similar, previa, que es la que está parecida a la que está el apóstol Juan teniendo y describiendo. Y en Daniel capítulo 10, versículo 6 dice: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién es el que se va a dirigir a la iglesia de Tiatira? No es Zeus, no es Apolos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, eterno Dios, único en la historia de la humanidad que puede ostentar o recibir el título de Hijo de Dios. Nadie más puede reconocerse como Hijo de Dios, porque los que se atribuyen a sí mismos son dioses falsos, que serán quienes les siguen y quienes los promueven serán condenados y sufrirán el juicio de parte de Dios. Versículo número 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. Yo conozco es una expresión que ya se ha repetido para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de Pérgamo. Yo conozco. A la mayoría de las 7 iglesias el Señor Jesús se va a dirigir diciéndoles: yo conozco. Y ya hemos dicho en otras oportunidades que esta es una frase muy importante, primero para darnos temor, porque el Señor conoce todo y no puede esconder nada. Pero en segundo lugar, la finalidad de esa expresión es darnos consuelo y esperanza, porque el Señor conoce las realidades que nosotros vivimos, las circunstancias. Esa expresión yo conozco tiene 2 connotaciones: producir temor, ¿cierto? Porque a mí me da mucho temor que Dios conozca lo que yo no quiero que nadie más conozca. Me da mucha vergüenza que Dios conozca todo lo que yo no quiero que nadie conozca de mí. Pero lo que yo quiero que otros conozcan, que es mi dolor, mi sufrimiento, mi aflicción, pues el Señor lo conoce plenamente, y eso me da esperanza y me da fortaleza. Yo conozco tus obras. Y hay básicamente en este versículo el Señor va a describir 2 virtudes de las 3 virtudes que nosotros hemos aprendido, que son las virtudes básicas de la fe cristiana o del cristianismo. Las 3 virtudes teologales, ¿recuerdan cuáles son? 3 virtudes teologales: fe, amor y esperanza. Esas son las 3 virtudes comunes a los creyentes de todos los tiempos. Son las virtudes que no se tienen que cultivar y que no se tienen que cuidar, sino que son virtudes propias del Evangelio. Es decir, una vez creemos en Cristo, recibimos por la misma gracia esas 3 virtudes como parte del
equipamiento que el Espíritu Santo nos da y que Jesucristo nos da por el mismo hecho de ser constituidos creyentes. Fe, amor y esperanza. ¿Sí? Yo no tengo que producir fe porque la fe es un don de Dios. No tengo que producir amor porque el amor viene de Dios y es puesto como una gracia o como un don, y no tengo que esforzarme por tener esperanza porque la esperanza la produce Dios mismo en nosotros. Y eso es maravilloso, queridos hermanos. Esas tres virtudes tenemos todos los creyentes. No puede existir un creyente sobre la tierra que no posea esas tres virtudes en conjunto, porque esas virtudes lo que demuestra es que somos hechos hijos de Dios por gracia y preservados por Él. Entonces, en este versículo el Señor va a decir: yo conozco tus obras, y dentro de esas obras va a mencionar dos virtudes de las tres virtudes básicas de la fe cristiana. Conozco tu amor y conozco tu fe. Y luego va a hablar de otras dos virtudes que no son propias o que no son comunes a los creyentes, sino que son virtudes que se cultivan y virtudes que se promueven, que son la virtud del servicio y la virtud de la paciencia o de la resistencia. Esas virtudes no son comunes a todos los creyentes. Esas son virtudes que se pueden producir y se pueden cultivar a través de la fe. Entonces, lo que quiero enseñarles en esta mañana, según el texto, es que el Señor habla de dos virtudes propias de la fe común y habla de dos virtudes que se pueden cultivar. La iglesia estaba cultivando dos virtudes, y esas virtudes son el servicio y la paciencia. Pero el servicio es producto del amor y la paciencia es producto de la fe. Entonces vamos a hablar en primer lugar del amor que nos lleva a servir a Dios. El amor que viene de Dios, que nos lleva o que produce un intenso deseo o un intenso compromiso por servir al Señor. Queridos hermanos, mientras la iglesia de Éfeso es censurada porque hacía muchas cosas, pero había abandonado su primer amor, la iglesia de Tiatira es exaltada porque ellos mantienen y conservan el amor, es decir, el fervor, el entusiasmo, y ese amor que viene de Dios, que es producto del nuevo nacimiento, se ha desencadenado o ha producido en ellos un intenso deseo de servicio. Y eso es importante, queridos hermanos. Es decir, el servicio se deriva del verdadero amor que viene de Dios. El servicio y el amor no van en caminos opuestos, ¿sí? No es que yo amo a Dios y le sirvo en un sentido diferente, sino que el verdadero amor que Dios pone en nuestros corazones produce el intenso deseo de servir a Dios. ¿Sí me hago entender? Si yo quiero servir a Dios, yo debo entender que la base para ese servicio es una virtud que viene de Dios, y es el amor. O sea, yo no puedo pretender servir a Dios si no estoy disfrutando plenamente del amor que viene de Dios, porque es el amor el que me impulsa a servir. No sé si ustedes recuerdan en este momento, pero Jesús, cuando estuvo dando el sermón de la montaña, Él dijo que la ley y los mandamientos se resumían en una sola palabra. Que el resumen de toda la ley, que para los judíos era pues una carga muy extensa de normas y muchos principios, Jesús les dice: sí, es cierto, la ley tiene muchas connotaciones, tiene muchos aspectos, tiene muchas minucias, pero toda la ley se resume en una sola palabra. Y el resumen de la ley es el amor. Es decir, la ley es sencilla, porque aunque tiene muchas implicaciones y tiene muchos aspectos en detalle que se deben entender y se deben comprender y aceptar, realmente la ley se sintetiza en una sola palabra, y esa palabra es amor. Jesús dijo que esa síntesis de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Y amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente la ley es sencilla, queridos hermanos.
La base y el fundamento de la ley y el resumen de la ley es una virtud. Y esa virtud es la virtud del amor. Pero ¿qué fue lo que Jesús nos quiso enseñar con esa síntesis? Lo que Jesús quiso enseñar fue lo siguiente, que los fariseos habían aceptado la carga imperiosa de la ley y estaban pretendiendo cumplir en detalle cada aspecto de la ley, presumiendo que ese cumplimiento dependía de ellos. Es decir, hay que cumplir esto, hay que cumplir aquello, hay que cumplir aquello y aquello y aquello, y hay que cumplir todo. Y se habían vuelto excelentes fariseos. Los creyentes en la época de Jesús, como muchos en nuestra época, fácilmente nos volvemos excelentes fariseos. Porque nosotros decimos, tengo que hacer esto, aquello, y termino diciendo, esto sí lo hice, esto no lo hice, pero mañana lo logro, y termino volviéndome fariseo. Y cuando lo logro, ¿qué digo? Gracias a Dios, lo estoy logrando. ¿Sí? Este año ha sido un año muy bueno, porque yo he sido muy buen cristiano. Posiblemente es el resumen de algunos. ¿Sí? Este año yo he sido excelente lector de la Biblia, y logré leer la Biblia este año. Y la Biblia dice, eso se llama fariseísmo, porque es confiar en nuestras propias obras. Cuando Jesús dice, el resumen de la ley es el amor, cualquiera de nosotros diríamos, pues fácil, sencillo el resumen. Pero ¿saben qué fue lo que Jesús realmente quiso decir? La ley es imposible guardarla, al menos que hayamos recibido el amor de Dios que se ha derramado en el corazón del creyente. Lo que Jesús dijo con esa síntesis es imposible guardar la ley, porque ni podemos obedecerla por nuestras propias fuerzas, ni podemos amar por nuestras propias fuerzas. Y lo que muestra Jesús es la incapacidad. En una síntesis tan sencilla, Jesús lo que muestra es la incapacidad del cumplimiento de la ley. Ninguno podemos cumplir la ley. ¿O alguno de ustedes la ha podido cumplir? No podemos, aunque pretendamos. Y cuando cumplimos algún aspecto en nuestras propias fuerzas, eso no se nos cuenta como virtud, sino como una deuda. Jesús dice, la única base para cumplir la ley es el amor, pero no el amor propio, no el amor que yo le pongo a la ley, no el amor de esfuerzo, sino el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? Humanamente nadie. ¿Quién puede cumplirla en términos bíblicos? Los hijos de Dios que han nacido de nuevo, porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. Es decir, si tú tienes el amor de Cristo, la ley es sencilla para ti, porque no vas a ver la ley como una carga, sino como una oportunidad de vida y como un acto de adoración para nuestro Dios. En la iglesia de Tiatira era una iglesia muy sobresaliente. Era tan sobresaliente esta iglesia, siendo una de las ciudades menos importantes, porque era una iglesia que vivía en el amor que viene de Dios. Era una iglesia que había entendido que el amor es el que viene de Dios. Y habían entendido y obraban en consecuencia, entendiendo que el amor viene de Dios. Y como habían recibido el amor de Dios, ¿cómo se traducía ese amor? En acciones de servicio. En acciones y en obras de servicio. Es decir, yo he visto el amor que Dios me ha dado, estoy disfrutando de su amor y yo quiero agradecer por ese amor y lo hago sirviendo. Miren, queridos hermanos, qué cosa más extraordinaria esta iglesia. Era una iglesia extraordinariamente hermosa. Todos los creyentes servían, pero ellos ¿por qué servían? ¿Porque les tocaba? ¿Porque los obligaban? ¿Porque los manipulaban? ¿Por qué ellos servían en la iglesia? Porque ellos entendían que eran amados por Dios y que el amor de Dios les movilizaba o les impulsaba a servir. Mire qué móvil más bonito para servir. Qué móvil más extraordinario para servir. Yo puedo ser un servidor de la iglesia, pero yo puedo hacerlo porque me toca. Y ese no es el móvil correcto. O yo puedo hacerlo porque no hay otro. Y como no hubo otro, me tocó. O yo puedo hacerlo para que me vean. Que ese también es un móvil que a veces tenemos para servir. ¿Sí? Yo voy a hacerlo porque me están viendo, o voy a hacerlo porque me van a recompensar, o voy a hacerlo porque me regañan si no lo hago. Muchas razones tenemos, pero ¿cuál es el móvil correcto para servir? El amor.
Ese es el único móvil para nosotros hacer las cosas en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Todas las cosas a veces pequeñas o insignificantes que debemos hacer, las debemos hacer pensando en que Dios nos ama. Y que como Dios me ama tanto y me amó con un amor eterno, yo lo hago con alegría. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el único móvil. No importa si soy visto, no importa si soy recompensado, no importa si esa acción de servicio es honrosa a mi juicio o no. Lo importante es yo lo hago porque Dios me amó y me amó con un amor eterno e incomparable. Si nosotros entendemos esa base para el servicio, nuestro servicio es con mucha gratitud. Queridos hermanos, a veces hacemos las cosas, pero las hacemos porque nos toca. Y eso no produce ningún motivo de honra. A veces en la casa uno dice, es que me toca levantarme, es que me toca hacer esto, es que si no fuera por esto no lo haría. Y eso no tiene ninguna retribución o ninguna honra de parte de Dios. ¿Cuál es el servicio que honra a Dios? El que se hace con gratitud porque Dios me amó. Cualquier cosa que hagamos, dice la Biblia, la debemos hacer con amor. Ni siquiera nosotros debemos decir, bueno, lo voy a hacer porque no hay otro que lo haga. Porque ese sería un motivo incorrecto. El único motivo correcto es yo lo hago porque Dios me amó. Y por eso dice la Biblia, todo lo que se viniere a la mano para hacer, hazlo. Pero hazlo con alegría y hazlo con gratitud. ¿Por qué? Porque aquel que todo lo ve, escudriña la mente y el corazón. Y ve los motivos por los cuales yo hago las cosas. No, yo puedo hacer muchas cosas por obligación. Y puedo darles a ustedes a entender que las hago con alegría. ¿Sí? Yo puedo darles a ustedes a entender que soy abnegado haciendo cosas. Y ustedes pueden decir, uy, admirable, cómo hace las cosas. Pero ¿quién es el único que puede discernir lo que hay en mi corazón? ¿Y quién es el único que puede discernir el motivo por el cual yo me esforcé para hacerlo? Solo el Señor. Por eso Él dice, el que tiene ojos, que todo lo ve y que todo lo discierne, dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y cómo eran las obras de los hermanos en Tiatira? Eran realmente genuinas. No eran obras de hipocresía, no eran obras de fariseísmo. Ellos todos servían en la iglesia, trabajaban con alegría, colaboraban en muchos detalles de la iglesia, pero lo hacían basados en el amor que viene de Dios. Y eso es digno de elogiar, en contraposición a la iglesia de Éfeso, que obraba por deber. ¿Se acuerdan que Éfeso eran muy expertos en hacer las cosas, pero las hacían por deber? Habían perdido el gusto, el fervor, habían perdido el sabor para hacer las cosas. Y cuando nosotros hacemos las cosas por deber, pues sí se hacen, pero no hay satisfacción, no hay gozo y gratitud. Pero cuando las hacemos con amor, qué alegría tenemos, aunque nadie nos recompense o nos honre, decir, pude hacer esto con mucha gratitud para el Señor, o para ayudar a alguien, o para servir dentro de la congregación. Yo creo, queridos hermanos, que nosotros como creyentes y como iglesia local necesitamos aprender más sobre este tema del amor como base para hacer las cosas. Creo que esa es una falencia que tenemos como iglesia. Si bien es cierto, hacemos cosas, no las hacemos motivados o impulsados profundamente por un fervor genuino que viene de Dios. A veces las hacemos porque me pusieron en el programa, porque me dijeron que hay que hacer, porque me toca, porque si no me reclaman, o porque simplemente aprendí a hacerlo. Pero el móvil correcto para hacer es el amor que viene de Dios. Ese es el móvil correcto y es lo que la Biblia nos va a enseñar en este mensaje. Su amor perfecto nos hace servir. Si usted sirve, debe hacerlo porque el amor de Dios le motiva y, como dice otro texto, el amor nos constriñe, es decir, nos impulsa, no nos deja quietos y nos motiva o nos moviliza a servir. Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y luego en Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en el amor? Ahora, creo que nosotros necesitamos corregir el concepto de amor, porque para nosotros amor no lo entendemos a la luz del carácter de Dios, sino que lo entendemos a la luz de nuestro propio corazón engañoso y de la propia cultura en la que nosotros vivimos. Para nuestra sociedad, ¿qué es amor? Para nuestra sociedad, amor está asociado a pasión, o amor está asociado a lujuria, o amor está asociado a placer, o amor está asociado a beneficio personal, o muchas veces amor en nuestra sociedad está asociado a que todo me lo pasan por alto, todo me lo toleran, no me dicen nada porque es que me aman. Si yo te amo no te digo nada y no te molesto. O sea, el concepto que nosotros tenemos de amor es muy equivocado. Entonces cuando uno dice, no, es que Dios me ama, inmediatamente la gente dice, entonces me lleva en la buena, porque me ama, es decir, me pasa por alto todo. Y ese no es el concepto de amor, ¿sí? No, es que mi mamá me ama, no me va a regañar, no me va a disciplinar porque es que me ama. Esa es una caricatura del concepto del amor. O amor es placer. Entonces, en aras del amor, lo que hablamos es, no, me dan todo el lujo de privilegios o de permisos o de licencia para yo hacer lo que quiera porque es que esa persona me ama. ¿Sí me hago entender? Nosotros cuando le transmitimos a nuestros hijos que los amamos, tenemos que transmitirles que los amamos en el amor que viene de Dios. Porque el amor nuestro, amar sería no disciplinar, no corregir, darle rienda suelta a sus pasiones, permitirle todos sus lujos, y realmente no podemos amarlos de esa manera, porque eso sería más bien entregarlos a la perdición. Pero cuando nosotros entendemos el concepto del amor, tenemos que entenderlo a la luz del Evangelio y el amor que viene de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es justo, es perfecto, no hace nada indebido, es correcto, tiene un tiempo para todo, tiene límites también para nosotros y implica protección y defensa y ayuda al necesitado. Es decir, yo no puedo pensar que amo a Dios destruyendo a un hermano, o no puedo pensar que amo a mi hermano si le estoy causando daño. O sea, el amor que estamos hablando acá es el amor que viene de Dios, no el concepto caricaturesco del amor común o del amor cultural, que es todo me lo pasan por alto, todo me lo permiten y no me van a corregir. Porque el amor implica corrección. Cuando la Biblia habla de que los hermanos en Tiatira amaban y servían, nos está hablando de un concepto adecuado de amor. Es decir, ellos entendían que habían sido amados por gracia y ellos servían a Dios como una expresión de gratitud y de adoración a Dios por ese amor que habían recibido. Y eso es maravilloso, el resultado que la Biblia registra. Y el Señor, que está firme con pies de bronce y que es el verdadero Hijo de Dios y con sus ojos que todo lo disciernen, puede dar a conocer este resultado de la iglesia. Y es una iglesia que ama y que sirve. ¿Cuánto nos gustaría recibir esa conclusión o ese resultado de parte de Dios en su visita a la iglesia? Que Él dijera, ustedes son una iglesia que me aman y que todos están sirviendo con un móvil correcto, con un fundamento correcto. Primera de Corintios 12, 27 al 28 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. ¿Pero qué es lo que está de fondo en ese capítulo? Hagan todo para la gloria de Dios y procuren los dones mejores, y el camino más excelente, dice el apóstol Pablo allí, es el amor.
Es decir, el camino excelente no es el cargo, o no es la función, o no es el título, o no es el oficio. ¿Cuál es el camino excelente? El amor. Y el camino excelente nos muestra el móvil correcto para hacer las cosas, que es el servicio. Muy bien, en tercer lugar, la segunda virtud que el apóstol Juan menciona para esta iglesia, que es el concepto que el Señor Jesús da de la iglesia de Tiatira, es: yo conozco tu fe. Y ya dijimos anteriormente que la verdadera fe produce paciencia o produce perseverancia. Aquí son sinónimos de paciencia, perseverancia y resistencia. Ya hemos dicho que cuando la Biblia habla de paciencia no es el concepto también equivocado que tenemos de paciencia. Nosotros tenemos un concepto equivocado de paciencia, es como una persona que deja pasar por alto, como que no se afana, como que todo lo dejó ahí así llegan las cosas. Ese es el concepto que tenemos de paciencia. Una persona es muy paciente, es decir, no se importa por nada, ¿sí? Todo lo deja pasar por alto. Pero no ese es el concepto que está dando aquí la Escritura. Cuando dice paciencia, está hablando de una virtud, y es una virtud que surge o que nace como resultado de la fe verdadera. Y esa virtud implica perseverancia, implica constancia, implica resistencia y firmeza en medio de y a pesar de. Y por eso se alaba a la iglesia. La iglesia de Tiatira es alabada porque ellos tienen fe. ¿Cuál fe? La fe verdadera que viene de Dios. La fe como virtud básica de nuestro nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. La fe nos lleva a perseverar. Lo único que hace que ustedes y yo perseveremos en medio de las adversidades es la fe que viene de Dios. Queridos hermanos, nada ni nadie nos puede mantener a nosotros en la iglesia en medio de las diferentes situaciones, si no es la fe que Dios nos ha dado. Uno no se puede mantener por sí mismo en la fe. Nosotros no producimos fe, no tenemos fe propia y no podemos perseverar por decisión propia en las cosas de Dios. La Biblia lo que nos enseña es que Dios nos hace perseverar. ¿Y qué usa Él para hacernos perseverar? ¿Cuál es el móvil para la perseverancia del cristiano? La fe que viene de Dios. Por eso la fe es básica y es imposible agradar a Dios sin ella, ¿sí? Por eso es básica la fe que viene de Dios. La fe nos lleva a perseverar. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, no voy a seguir más en la iglesia? O cual Jeremías, no hablaré más en su nombre. O no haré esto o aquello. ¿Qué nos hace perseverar? La fe. Jeremías dice en el texto, en el capítulo 20, dice: no obstante, había en mi interior un fuego interno que quise resistir y no pude. Es la obra preciosa del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia un tiempo y les gusta y disfrutan y participan con nosotros, pero luego se van. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esas personas no se mantuvieron firmes y les vimos animadas o les vimos constantes? Bueno, hay una respuesta aquí. Y la respuesta es: para poder perseverar necesitamos la fe como una provisión, como un regalo, como una virtud que Dios da y que Él alimenta para mantenernos en medio de las adversidades. Ahora, ¿qué hace la fe como virtud cristiana? La fe nos hace ver lo que no podemos ver a través de nuestros ojos naturales. La fe nos hace creer lo que no podemos creer por nuestra propia condición. Y la fe nos hace esperar lo que en otras condiciones nosotros no esperaríamos. Porque la fe viene de Dios, la fe es celestial. Y la fe nos hace poner nuestros ojos en lo invisible, en lo eterno, en lo celestial. Y claro, cuando uno pone la mirada en lo celestial, pues todo lo terrenal no tiene ningún valor. Cuando uno dice, es que yo no voy a volver a la iglesia porque el hermano me miró mal, claro, eso para mí humanamente tiene gran valor. Pero cuando levanto mi mirada al Señor, yo digo, pues ¿y qué valor tiene que no me hayan mirado? Frente a lo eterno, frente a lo sublime que viene de Dios. Entonces a veces uno dice, yo por ahí no vuelvo por esto y por aquello. Pero luego está haciendo su devocional y dice, no, yo tengo que volver, porque Dios me dio fe. Y la fe es en Él.
no es en lo que yo reciba de las personas. Y la fe implica perseverancia. ¿Cómo se va a saber al final del día, cuando se recoja la cosecha, quiénes son los aprobados? ¿Cuál es un indicador para los aprobados? La perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la Biblia no dice que cada uno se esfuerce por perseverar, porque nosotros en lo único que podemos perseverar es en nuestro pecado. ¿Quién nos va a hacer perseverar hasta el final? El Señor, y para eso nos dio fe. Y la fe nos lleva a perseverar. Queridos hermanos, tenemos muchísimos motivos a diario para no seguir en estos caminos. Diariamente tenemos motivos de nuestro propio corazón para no seguir en la iglesia, para no seguir en la doctrina, para no seguir en el evangelio, para no leer la escritura, para no vivir una vida limpia. Todos los días tenemos motivos para no hacerlo. Y motivos buenos, motivos válidos, motivos justos, entre comillas. ¿Qué o quién nos hace perseverar? Nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe que nos ha dado. Él nos dio la fe. Por eso es importante entender el regalo de la fe. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, démosle gracias al Señor por el don de la fe que nos ha dado. Porque si no fuera por ese don, hoy no estaríamos aquí. Si no fuera por ese don, nosotros no tendríamos la certeza de nuestra vida futura en el Señor. Si no fuera por la fe, nosotros no tendríamos la confianza de que si morimos hoy, vamos con el Señor. Y que es muchísimo mejor estar con Él que estar aquí. Si no fuera por la fe, nosotros no podríamos confiar en los hermanos. Pero confiamos en el Señor y confiamos en los hermanos porque Él nos dio fe. ¿Por qué confiamos en la doctrina que hemos creído? Porque Dios nos dio fe para confiar en la doctrina. ¿Por qué confiamos en lo que la Escritura dice? Porque Dios nos dio fe. ¿Por qué confiamos que Dios está haciendo su obra y que aquel que la comenzó la perfeccionará? Porque Dios nos dio fe. ¿Por qué consagramos nuestros hijos a Dios? Porque Dios nos dio fe. Y la fe produce perseverancia. Aunque no veamos humanamente el resultado, la fe produce perseverancia. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es virtud básica del creyente y la fe nos lleva a perseverar. ¿Tienen ustedes fe? Van a perseverar hasta el final. No por sí mismos, sino por la gracia que viene de Dios. Y eso nos da muchísima esperanza. ¿Tienen ustedes el amor que viene de Dios? Entonces ustedes son unos excelentes servidores en la obra de Dios. Y no se van a cansar nunca de servir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos lleva a servir. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Saben, queridos hermanos? Muchos creyentes en Tiatira tuvieron que renunciar a sus trabajos. ¿Y saben por qué renunciaron? No porque el trabajo fuera malo, ni porque ellos fueran perezosos, ni porque ellos se pelearan con su jefe. ¿Saben por qué tuvieron que renunciar? Por la fe que habían recibido. Y por esa fe no podían negociar sus principios con estos gremios o estos sindicatos que le decía: te damos trabajo, pero tienes que hacer esto o aquello, que negaba rotundamente la fe que ellos creían. Ellos, por el amor que habían recibido, tuvieron que renunciar a trabajos y por la fe que recibieron tuvieron que ser afectados socialmente. Lo que nos dice la historia es que si ellos rehusaban participar de estas comidas, que eran como fiestas o como sacrificios a estos dioses paganos, ellos les hacían lo que hoy se llama como bullying.
Es decir, se burlaban de ellos porque decían que estaban haciendo el ridículo, que por ir a la iglesia no participaban de estas fiestas, no participaban de estos alimentos y se quedaban sin trabajo. Y también lo que la historia nos dice es que algunos de estos creyentes que no participaban de estas reuniones sociales, todos los ciudadanos de Tiatira los aislaban socialmente, es decir, no los saludaban, los estigmatizaban, los marcaban y entonces los dejaban hacia un lado porque decían es que ellos no son de los nuestros, porque no participan de nuestros carnavales o no participan de nuestras celebraciones. Y también eso implicaba casi una muerte económica para los creyentes, porque si ellos no participaban de estas reuniones no podían trabajar y al no trabajar no tenían sustento. Eso era casi una muerte económica. Pero ¿qué dice el Señor? Yo conozco tu amor, conozco tu fe y el servicio que se deriva del amor y la perseverancia que se deriva de la fe. Miren lo importante de estos creyentes. Estos creyentes en Tiatira, y es una de las lecciones prácticas para nosotros, ellos por la gracia de Dios entendieron que era mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Si ellos agradaban a la cultura de Tiatira, ¿qué iban a hacer? Pues participaban de sus fiestas, sus comidas, sus ritos, sus celebraciones, pero el Señor los hubiera censurado fuertemente. Pero ellos rehusaron, muchos de ellos, participar de estos gremios y de estas comidas dedicadas a los ídolos y de estos actos de inmoralidad, porque no solamente era la comida y la fiesta, sino que junto a esas fiestas eran obligados a realizar actos impuros, especialmente de tipo sexual. Y esto pues era una cuestión abominable. Y sigue siendo abominable por Dios, pero algunos creyentes posiblemente estaban tentados a participar, pero otros se apartan y el Señor les dice, yo conozco todo lo que eso ha significado para usted. Yo conozco el rechazo social que ustedes tuvieron que afrontar por mi nombre. Yo conozco todo el boicot económico y la persecución y el ridículo que ustedes han tenido que pasar en esta ciudad por amor de mi nombre. Yo conozco. Y así como mis ojos todo lo disciernen y conozco el dolor y el sufrimiento de ustedes, mis ojos también juzgarán con esa mirada de fuego a aquellos que les han causado daño. Yo conozco y ustedes han sido pacientes y han perseverado. Bonita radiografía hace el Señor de esta iglesia, exaltando virtudes que vienen del Evangelio, pero exaltando también el carácter cristiano de servicio y de perseverancia en medio de la persecución. Esta fue una época muy difícil para los creyentes. Fue una época de mucha mezcla y de mucha aceptación de culturas paganas, pero fue una época difícil para la iglesia. Hermanos, nosotros yo creo que no estamos preparados para aceptar el ridículo en nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando a nuestros jóvenes le dicen, es que usted es evangélico? Entonces, ¿qué hacen nuestros jóvenes fácilmente? No, es mi papá el que va. ¿Sí? O mi abuelita, porque no tiene el valor de decir, sí, yo soy cristiano, yo temo a Dios. O a veces le dicen, no, el domingo vamos a una actividad deportiva. ¿Y qué dicen a veces los jóvenes? No, es que el domingo no, el domingo estoy ocupado. El domingo no me comprometo. Él debiera decir, no, el domingo es el día del Señor y el domingo estoy en la iglesia adorando a Dios y orando por ti más bien. Pero no tiene el valor de decirlo. No tiene el valor porque uno dice, no, es que hago el ridículo. Muchos van con su Biblia escondida porque les da temor a que lo juzguen. Hermanos, los hermanos de Tiatira no tuvieron temor. Los hermanos de Tiatira tuvieron libertad y perseverancia y constancia porque tenían su fe puesta en el Señor. Y sabían que ya habían hecho suficiente ridículo en la ciudad, aparentemente. Van a mantenerse firmes en el Señor y el Señor conoce esto y los va a exaltar fuertemente. La pregunta es, ante realidades adversas que nosotros como creyentes tenemos, ¿cómo reaccionamos? Y esa es una pregunta para que nos la respondamos ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando somos presionados por el mundo, si no haces esto, no cuentas con mi amistad, ¿cómo reaccionas tú? O si no haces esto, te echo del trabajo. O si no aceptas esto, ya no tienes parte conmigo. ¿Cómo tú reaccionas? ¿O cómo le enseñamos a nuestros hijos a reaccionar? Fácilmente decimos una mentira
Fácilmente bajamos la cabeza y guardamos silencio porque no queremos desentonar con nuestros amigos o con nuestros vecinos, o no queremos desentonar con la sociedad en la que vivimos. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para vivir en contra del mundo. Y solo los que viven en contra del mundo, dice la Biblia, arrebatarán el reino de los cielos. Y los que viven a favor del mundo, en el día final el Señor les dirá: no os conocí, apartaos de mí, no os conocí. ¿Cuál es la cláusula que se usa acá? Yo conozco. La pregunta es, ¿qué es mejor para usted? ¿Ser conocido por el mundo o ser conocido por Dios? Si queremos ser conocidos por el mundo, pues compartamos todo lo que el mundo comparte. Enredémonos en todos sus deleites, en todos sus planes, no desentonemos y el mundo nos va a elogiar y nos va a alabar. Pero el Señor nos va a decir: no los conozco. Pero si nos parecemos a Cristo, vamos a desentonar con el mundo. El mundo no nos va a apreciar. La Biblia dice que vamos a ser lo vil y lo menospreciado de este mundo, porque estamos en contra de lo que ellos promueven, pero eso significa el elogio que viene de parte de Dios. Y el elogio profundo y celestial que viene del Señor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y Efesios 1:15: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y luego en Efesios 6:23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en 2 de Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, tenemos un gran desafío como iglesia, en una sociedad que se descompone, porque nosotros vivimos en una sociedad como la de Pérgamo, ¿cierto? Una sociedad vendida a la inmoralidad, que es casi como el trono de Satanás, pero vivimos en una sociedad como la de Tiatira también, entregada al trabajo, donde pensamos que con el trabajo solucionamos todas las cosas. Hijos abandonados, hogares abandonados porque estamos trabajando en exceso. Nosotros vivimos en ese tipo de sociedad. Nuestra ciudad es una ciudad de mucho trabajo. Muchos de ustedes se levantan muy temprano y comienzan su labor. ¿Y a qué horas terminan? A veces uno no sabe a qué horas termina. Nuestra sociedad es esa, y gracias a Dios por el trabajo. Y pasa a veces lo que dice el Salmo 127, nos levantamos muy temprano, vamos muy tarde a reposar, nuestro pan es pan de dolores, es decir, no disfrutamos lo que comemos, no descansamos en la noche. Es una ciudad así, una sociedad así, pero nosotros debemos entender que no es por el trabajo que Dios nos va a recompensar, sino por nuestro amor y nuestra fe en Él y para Él. Y terminamos con unos textos. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y luego en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Conocen ustedes al Señor Jesús? ¿Conocen al Hijo de Dios? ¿O lo conocen simplemente en teoría? Si lo conocemos realmente, debemos saber que Él nos ha llamado para vivir para Él, nos ha dado su verdadero amor, su verdadera fe, y nos hace perseverar para que le sirvamos con gratitud. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana, por permitirnos escuchar tu palabra y porque tu palabra sea puesta en nuestras conciencias y nos lleve a meditar profundamente nuestro quehacer. Te pedimos perdón porque, en primer lugar, no conocemos realmente tu carácter, quién eres, tu amor, tu justicia, tu verdad, tu omnisciencia. Te pedimos perdón porque muchas veces obramos como si no te conociéramos, como si fuéramos ajenos a ti y a lo que tú eres y a lo que tú haces. Señor, y te damos gracias también por equiparnos con
las virtudes básicas, fundamentales, esenciales para poder vivir para ti. Cuán presumidos somos al pretender que nosotros vivimos nuestra propia vida cristiana. Cuán presumidos somos al pensar que yo estoy en Cristo porque he sido fiel y he sido obediente y he sido dispuesto. Señor, te pedimos perdón porque realmente nosotros estamos en ti, porque tú lo planeaste desde antes de la fundación del mundo, porque nos iluminaste con el Evangelio, porque nos regeneraste a través del precioso Espíritu Santo y nos diste fe, nos llenaste de tu amor y nos capacitaste con la esperanza a tal punto que ahora podamos servirte con gratitud y que podamos perseverar pese a las adversidades, no por nosotros, sino por ti. Gracias te damos. Enséñanos a conocerte y enséñanos a vivir de acuerdo al conocimiento que tú mismo nos das de ti mismo y que podamos ver tu gracia obrando en nuestros corazones. Señor, enséñanos a no negociar con el mundo. Enséñanos a vivir para ti. Porque muchas veces sucumbimos ante los desafíos del mundo, ante la oportunidad de un trabajo, ante la oportunidad de un ascenso, ante la oportunidad de una amistad, de un viaje o de un reconocimiento, sucumbimos ante los principios eternos del Evangelio. Muchas veces tenemos mucha aceptación de nuestros vecinos o de nuestro vecindario y no nos importa si somos aceptados por ti o no. Te pedimos perdón. Y te suplicamos que nos ayudes y obres en nuestros corazones para ser valerosos y ser perseverantes en ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.